Encanto, magia, alegría, sensaciones que se apoderan de ti y te transportan es lo que provoca Sevilla ni bien llegas. Si estás preparando un viaje a España y Sevilla es uno de los destinos incluidos, te invitamos a caminar junto a nosotros por sus calles y a descubrir aunque sea un poco de todo lo que tiene esta ciudad andaluza para ofrecernos. Si estás pensando visitar España, pero no la has incluido, espera a que termine el video y me cuentas si no has cambiado de idea. Recuerden que Sevilla tiene un color especial. Daremos 3 días a esta ciudad. Al final del video les mostraremos como siempre el hotel en que nos alojamos. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Sevilla. Día 1. Primero de todo les cuento que los recorridos los hicimos todos a pie. Es una ciudad para disfrutar. Con esos días soleados que presenta Sevilla, es una maravilla poder hacerlo. Parque de María Luisa. Comenzaremos el día de hoy en el Parque de María Luisa y en él la Plaza de España. El Parque de María Luisa está formado en parte por los jardines del Palacio de San Telmo, donados en 1893 a la ciudad de Sevilla. Este parque, con el correr de los años, es elegido para la Exposición Iberoamericana de 1929. Levantada entre 1914 y 1929 para dicha exposición, encontramos a la bellísima Plaza de España. La plaza es de grandes dimensiones, tiene una forma semielíptica que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. A lo largo de toda la plaza encontrarán bancos de azulejos que representan a las provincias de España. Este monumento ha sido también escenario de célebres películas como Lawrence de Arabia o el episodio 2 de Star Wars, El ataque de los clones. Es uno de los lugares más icónicos de Sevilla y es realmente una belleza. Están de más las palabras ante estas imágenes. No está de más decirles que esta plaza es una plaza abierta al público, un sitio por el que no pagas para acceder. Sí tiene costo si quieres disfrutar de un paseo en bote. Los precios van desde 6 a 12 euros, dependiendo del tipo de embarcación, así como duración del paseo. Desde este lugar icónico de Sevilla y de España, nos detenemos un momento para contarte cómo es que nos mantenemos conectados durante nuestros viajes. Todos los que nos siguen en nuestras redes saben que mientras estamos viajando les vamos mostrando el día a día, con publicaciones e historias, para irles llevando en el momento lo lindo que estamos encontrando. Nosotros nos mantenemos siempre conectados gracias a las eSIM de Holafly, que en el caso de Europa nos brinda internet ilimitado. La compra es sencilla, eliges la eSIM por la cantidad de días que estés en destino, la compra la haces de manera online y la instalas antes de emprender el viaje para activarla ni bien aterrice el avión
Y en ese momento ya empiezan a caer los mensajitos y das aviso a la familia que has arribado bien a tu destino para comenzar la aventura. Pero ¿sabes qué es lo que más nos gusta tanto a Fernando como a mí? Que es ilimitado. Nunca nos preocupamos en saber cuánto estamos consumiendo de datos porque no se nos acaban. Aparte tiene la comodidad que seguirás usando tu número telefónico. Por supuesto que nosotros nos referimos siempre a la eSIM para Europa porque son las que usamos, pero la Fly tiene cobertura en más de 170 destinos y en 115 de ellos el internet es ilimitado. Tienes una app en donde gestionar tus eSIM para hacer más cómodo su uso. Pero 2 cosas a tener en cuenta antes de comprarla. Que tu móvil sea compatible con la tecnología eSIM, el listado te lo dejo en la descripción, y que tu móvil esté liberado por tu compañía. Te dejamos un cupón descuento en la descripción para que utilices en tu próxima compra. Y también un video que tenemos que explica el paso a paso desde la compra, instalación y activación. Luego de este consejito viajero, continuamos nuestra caminata y dirigimos nuestros pasos hacia el Real Alcázar de Sevilla. Nos separan unos 800 metros. La caminata es tan amena que ni te das cuenta de que transcurre el tiempo. En cada esquina, en cada rincón, algo te llamará la atención. Algo despertará en ti sensaciones que no se describen con palabras. Esa es Sevilla. El Real Alcázar de Sevilla es un conjunto palaciego amurallado y es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo. Ha vivido distintas etapas en el tiempo y desde sus muros ha contemplado la influencia de las distintas culturas que han pasado por Sevilla. Es un recorrido imprescindible, recomiendo hacerlo. Les llevará bastante tiempo, ya que es aconsejable hacerlo de manera lenta, sin apuros. Calculen entre 2 y 3 horas dentro, así que resérvense en ese tiempo en el itinerario del día. Nosotros los visitamos en el mes de octubre y coincidió con el Puente del Pilar. Acá no le decimos puente a nuestro país, sino feriado largo, pero en fin, entienden. Había muchísima gente, por lo que quizás en otras fechas es diferente, pero yo les aconsejaría llevar las entradas sacadas. Es fácil, lo pueden hacer de manera online y reservan su lugar, ya que el día que nosotros lo visitamos las entradas estaban ya agotadas. En nuestro caso, por suerte, como siempre, ya teníamos reserva. Y es una manera también de evitar las colas. El precio de la entrada es de 13,50 €. Necesitarás llevar una identificación junto a la entrada para acceder al recinto, así que no olviden tenerla. Los lunes tiene horarios con acceso gratuito. En la 5ª temporada de Juego de Tronos, el Alcázar hizo de set para convertirse en el reino de Dorne. Si han visto la serie, además de maravillarse con el recorrido, podrán reconocer algunos lugares de las escenas de la misma. Continuamos con la caminata y pasaremos por el Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias es uno de los centros documentales más importantes que existen relacionados con el descubrimiento y el encuentro del Nuevo Mundo. Se puede visitar, los lunes permanece cerrado. La entrada es gratuita.
Llegamos así ahora a la Catedral y la Giralda. La catedral es un templo católico de estilo gótico. La UNESCO la declaró en 1987, junto a nuestras anteriores visitas, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, Patrimonio de la Humanidad. En 1988, el libro Guinness de los Récords certificó que era la catedral con mayor superficie del mundo. Por todo lo dicho se entiende que una visita a la Catedral de Sevilla es algo imprescindible. Estamos frente a una de las catedrales más impresionantes del mundo. Dentro encontrarán a la tumba de Cristóbal Colón. Si bien tiene días y horarios de acceso gratuito, el precio de la entrada general es de 12 euros de manera online y 13 euros si la sacas en taquilla. La entrada incluye el acceso a la catedral, la Giralda y la iglesia de San Salvador que veremos más adelante. Giralda es el nombre que recibe la torre campanario de la catedral. La parte inferior de la torre corresponde al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, mientras que la parte superior es una construcción sobrepuesta en el siglo XVI, en época cristiana, para albergar las campanas. En su cúspide se halla la estatua de bronce que representa el triunfo de la fe y que tiene función de veleta, el giraldillo. Subir a la Giralda es quizás algo que todos tengamos en mente desde antes de arribar a Sevilla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la subida, como es de suponer, no es por ascensor, sino que es a pie. En nuestro caso, como les contaba, había tantísima gente. Pero a favor es que no es por escalera, sino que es una rampa y es ancha, por lo que la subida se hace de manera bastante fácil. Es bueno aclararlo porque no está especificado en casi ningún lado y a veces antes de la subida a cualquier campanario vemos gente con dudas, porque nadie quiere empezar a subir y arrepentirse en la mitad. Desde la cima de la Giralda obtendrán unas vistas de los tejados sevillanos que vale la pena, y aparte estás en el lugar más icónico de la ciudad. Nosotros tratamos de dejar plasmada nuestra experiencia de todos los lados que vamos. Las mismas siempre, obviamente, dependen de gustos, momentos, multitudes, etc. Así que, como les he dicho varias veces, busquen más opiniones. No se queden solo con lo que yo les digo. Eso sí, vea que sean viajeros reales. Hay muchos videos que son exclusivamente de bancos de imágenes y no una visita real. Pero es fácil identificar a los viajeros. Ustedes se dan cuenta, obviamente. Y como siempre le digo, tengan en cuenta que los gustos de todos son diferentes, pero les ayudará a formarse una idea del sitio. Luego ustedes corroborarán si están de acuerdo o no con lo que uno les ha contado. La visita a la catedral vale la pena, es un imprescindible en Sevilla. Desde acá, desde el patio de Los Naranjos, terminamos este recorrido de este primer día que comenzamos allá en la Plaza España. Ahora a descansar que mañana continuaremos en esta hermosa ciudad. Acá en el mapa los lugares visitados hoy. Día 2. Hoy nos vamos al barrio de Triana, pero antes vamos a ver un par de sitios más. Pondremos rumbo, lo mismo que he dicho en el anterior día, la caminata es exquisita. Me animo a decir que es una de las ciudades en que más he disfrutado de la misma. Nuestro alojamiento estaba bastante cerca de la Plaza de la Encarnación, que veremos más adelante, por lo que lo detallado en la caminata es a partir de nuestro punto de inicio. Variará para ustedes según sus alojamientos. Nuestro alojamiento, nuestro hotel elegido esta vez fue Casa Palacio Don Pedro. Es muy sencillo. Recuerden que les dije que la ciudad estaba a tope. Por lo tanto, los precios estaban bastante elevados, así que por precio fue elegido, así como por ubicación.
De todos modos, pagamos en octubre 110 euros la noche y sin desayuno. Los alrededores son preciosos, la zona es muy bonita. Lo dicho, los precios varían muchísimo por todos estos detalles. Si ustedes están yendo en una época en que la gente va a llegar en masa a la ciudad, los precios van a subir. Va a ser diferente si ustedes viajan en otra época, si viajan en invierno, que si viajan en verano. Entonces yo les dejo el mes y lo que pagué, pero siempre busquen. Este es un hotel realmente muy básico, pero bueno, estaba limpio, estaba bien. Bueno, como decía, desde acá ponemos rumbo en nuestra caminata. Y en esta linda caminata pasaremos ahora por la Plaza del Cabildo, un rincón que les llevará unos minutos entrar, pero que es encantador. La Plaza del Cabildo se encuentra ubicada en el barrio del Arenal, en el casco antiguo, junto a la catedral. Como les decía, todos los puntos que estamos haciendo están muy cerca uno de otro. Se los dejo todos en un mapa para que puedan armar el suyo propio. Nosotros esta vez no hicimos free tour porque ya conocíamos la ciudad, pero como siempre les digo, es una buena opción para tomar el primer contacto con la misma. En el blog queda el enlace para reservar el free tour, así como los enlaces de todo lo que voy nombrando durante el video. Nos desviamos un poco para ver la Real Casa de Tabaco. Este edificio fue la sede de la primera fábrica de tabacos establecida en Europa y es el edificio industrial más importante de España del siglo XVIII. Tiene la calificación de bien de interés cultural con categoría de monumento histórico. Desde mediados del siglo XX alberga la sede del rectorado de la Universidad de Sevilla y de alguna de sus facultades. Se puede visitar para admirar el edificio. La entrada es gratuita. Podríamos haberla visitado ayer, pero como teníamos lugares más masificados, la dejamos para este segundo día. Cuidado cuando digo caminar o caminar mucho. Nosotros hemos ido en otoño, pero no es ninguna buena idea caminar en verano en horarios de mediodía, por ejemplo. El calor en Sevilla es muchísimo, así que tengan en cuenta eso. Llegaremos ahora al Paseo de Cristóbal Colón, situado en la margen oriental del río Guadalquivir, y así a la Torre del Oro, y ya en la margen de enfrente empezamos a divisar al barrio de Triana. La Torre del Oro es una torre defensiva que protegía la ciudad de las invasiones por el río Guadalquivir. Fue construida en el 1221. También se puede visitar, ya que en 1944 se inauguró en el interior de la torre el Museo Naval. El museo se distribuye en 2 plantas y una terraza panorámica. La entrada tiene un costo de 3 euros, los lunes es gratuita.
Los autobuses turísticos también pueden ser una opción, más si vas con niños o con adultos mayores, para evitar el cansancio de la caminata, sobre todo si hace calor. Seguimos la caminata por este lindo paseo de Cristóbal Colón y nos encontramos con la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Esta Plaza de Toros, junto a la de Madrid, es una de las más importantes de España y es también uno de los sitios más visitados en Sevilla. El precio de la entrada es de 10 euros. Ya saben los que me siguen que yo no entro a este tipo de lugares, pero dejo todos los datos en el blog para el que quiera hacerlo. Y ahora sí, cruzamos el puente Isabel II, más conocido como el puente de Triana, para sumergirnos en uno de los paseos más bonitos para hacer en Sevilla, y al cual le dedicaremos el resto del día. El barrio de Triana. Se dice que Triana es el barrio con más sabor y más especial de Sevilla. ¿Nos acompañas a descubrir si esto es así? Y bien cruzamos, nos encontramos con el Castillo San Jorge, el cual acoge una exposición relacionada con su oscuro pasado. El castillo fue usado como sede y prisión de la Inquisición española. Fue derribado en el siglo XIX para edificar el mercado de abastos. El museo se encuentra en las ruinas subterráneas. La entrada es gratuita. Junto a él vemos a la Capilla del Carmen. Acá está este mercado llamándome para entrar, ¿y quién le podría decir que no? Al entrar en la web del mercado encontramos una leyenda. El mercado es Triana y Triana es el mercado. Unos pasos dentro del mismo nos llevarán a descubrir ese corazón del barrio. Puestos de todo tipo, muchos lugares para comer y tomar algo, gente por doquier. Te detienes un segundo, escuchas a tu lado hablar en todos los idiomas. Nadie que pase enfrente se resiste a entrar, tampoco nosotros. Una parada para picar algo, acompañarlo con una cerveza y tener ese momento de disfrute en el que te detienes de filmar y de recabar información para que tus sentidos se distraigan con aromas, sonidos y colores, porque nada de esto falta acá. En este impasse te pedimos que si te está gustando el video te suscribas. Gracias. Ahora continuamos. El sol brilla en todo su esplendor y la caminata la continuamos por la calle peatonal San Jacinto. Comercios, bares y disfrute se sienten en la misma. En dicha calle encontramos la Capilla de la Estrella.
y unos pasos más adelante, la parroquia de San Jacinto. Son muchas las iglesias que encontrarán acá en Triana para darles una mirada a su interior. Volviendo a nuestros pasos, podemos pasar por la calle Betis, junto al río. Por la parroquia Santa Ana. Y por la capilla de los marineros. Y nos iremos al Centro de Cerámica de Triana. Además de todo lo que tiene la ciudad, la tradición alfarera llevó el nombre de Sevilla a todos los rincones del mundo. La cerámica ha destacado siempre en Sevilla y es así que encontramos en estas casas muestras de unas cerámicas hermosas, así que un recorrido por acá es encantador y recomendado. Continuando un poco más la caminata, tan solo un poco, llegaremos al callejón de la Inquisición. Recuerdan que hablábamos del Castillo San Jorge como centro de la Inquisición, pues este pasaje estrecho formaba parte del recinto del castillo. Los acusados eran conducidos en este recorrido para ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición. Unos pasos más adelante nos encontramos a la parroquia de la O. Como pasa en muchos de estos lados, lleven anotados los lugares, pero caminen y vayan descubriendo, ya que tienen mucho más aún de lo que he mostrado acá. Pero vamos terminando este segundo día en Sevilla, acá en Triana. Vamos a descansar y continuamos mañana en el último día en Sevilla. Día 3. Hoy, como todos los días, arrancaremos desde nuestro hotel La Caminata. Iremos al barrio Santa Cruz a perdernos por sus calles. Santa Cruz es un barrio histórico que se asienta en parte de la antigua judería de la ciudad. Sus calles estrechas le dan ese encanto y puedes pasar mucho tiempo caminando sin querer dejar de hacerlo. Iglesias como Santa María la Blanca o la iglesia de la Santa Cruz las encontraremos en este camino. Muchos lugares también para ir de tapas, para tomar algo. La verdad que muchísimo encanto en todas las zonas que hemos recorrido de Sevilla. Yo les decía, les contaba en donde teníamos el hotel y que la zona es bonita, pero la verdad que todas las zonas por las que fuimos pasando tienen un encanto muy especial.
volveremos andando y pasaremos por la iglesia del Salvador, la que decíamos al principio cuando visitamos la catedral, que con la entrada a la catedral La Giralda estaba incluida la entrada a la iglesia de San Salvador. Y lentamente nos volvemos rumbo al hotel, pero para terminar en la Plaza de la Encarnación, en el Metropol Parasol, las llamadas Setas de Sevilla. En 2004, el Ayuntamiento de Sevilla convoca a un concurso internacional de ideas para reurbanizar la Plaza de la Encarnación. El objetivo de esta iniciativa era devolverle a la Plaza de la Encarnación la vida y esplendor del que gozó años atrás. De entre 65 propuestas, el jurado eligió el innovador proyecto Metropol Parasol. En 2011 queda inaugurado. 250 metros de pasarela para disfrutar de Sevilla desde otra perspectiva. El proyecto inicial tenía como nombre Metropol Parasol, pero muy pronto los ciudadanos de Sevilla lo rebautizaron como las Setas, nombre que se debe a la forma de la singular estructura. Vamos a subir a las Setas. El horario es amplio, desde las 9:30 teniendo el último acceso a las 23:30 horas. El precio de la entrada es de 15 euros, la puedes sacar allí mismo en la taquilla. A la noche se van iluminando con ciertos colores. Es una visita linda de hacer. Y desde acá, con las vistas de Sevilla, nos despedimos de esta ciudad que, como ven, tiene mucho para ofrecer. Lo que vimos y más, porque siempre quedan sitios para descubrir. Como decíamos, faltan muchos lugares más para agregar. Si tienen más días, pueden ser la Basílica de la Macarena, el Palacio de San Telmo, el Hospital de los Venerables, el Palacio de la Duquesa de Alba, Casa Pilatos, Iglesia de la Caridad, en fin, infinidad de sitios. Esperamos que este recorrido les haya servido de ayuda si están preparando la visita a la ciudad o los haya animado a añadirla en una futura visita a España. Si algo de todo esto ha sucedido o si simplemente te gustó el video, te pedimos les des like, te suscribas y lo compartas con viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Acompañantes de viaje, ¿ya has visto nuestros videos de Málaga, Madrid o Barcelona?